Hola, ¿qué tal? Los saluda su amiga Blanca Dobón. El día de hoy les quiero compartir esta que es la segunda de 4 cápsulas donde estamos hablando acerca de comunicación visual. El día de hoy vamos a hablar sobre los elementos visuales. La cápsula pasada hablamos acerca de los elementos conceptuales. Les recomiendo que si no han visto la primera, la vean para que vayan entendiendo todos estos conceptos. Me encuentro un poquito mal de la garganta la traigo un poquito irritada, pero no es motivo para no realizar nuestra cápsula. Así que vamos hacia adelante y espero les sea muy útil, espero empiecen a utilizar todos estos elementos cuando hagan y creen sus imágenes. Al final de la cápsula les tengo muy buenas noticias para todos ustedes, mis amigos fotógrafos. Bueno, antes de comenzar a hablar acerca de los elementos visuales, vamos a recordar un poquito qué fueron los elementos conceptuales de los cuales hablamos la cápsula pasada. Solo hay que recordar que los elementos conceptuales no son visibles, no son tangibles físicamente y los elementos conceptuales básicos son 4: el punto, la línea, el plano y el volumen, y que estos se interrelacionan entre sí, es decir, que un punto cuando se mueve se convierte en una línea cuando se mueve se convierte en un plano y el plano en movimiento se convierte en volumen. Hay que tenerlos presentes para empezar a mezclarlos con estos nuevos elementos que son los visuales, que nos van a ayudar a generar y a crear imágenes de mucho impacto. Cuando los elementos visuales se hacen presentes, quiere decir que se materializan los elementos conceptuales, es decir, que se hacen visibles. ¿De qué estamos hablando? Tenemos 4 elementos visuales que son la forma, medida, color y textura. 4 elementos muy importantes que creo que todos a simple mención podemos identificar. Los elementos visuales forman la parte más importante de un diseño. ¿Por qué? Pues porque son los elementos que realmente podemos ver. Vamos a empezar a hablar del primer elemento visual, que es la forma. Como ustedes sabrán, todo lo que podemos ver o todo lo que es visto posee una forma que aporta identificación principal en nuestra percepción. Todas las formas tienen un tamaño, aunque el tamaño es mesurable, resulta relativo cuando es comparado. ¿Por qué menciono esto? Porque tal vez para lo que alguno sea grande, para otro es pequeño o viceversa. Entonces depende mucho el tamaño de con qué sea comparado y cómo sea comparado. Eh, el tamaño nos ayuda a tener percepciones de cercanía, lejanía y muchas cosas más. Pasemos a nuestro siguiente elemento, que es el color, o también llamado tono. Una forma puede ser distinguida de sus cercanías a través del color. Y este es un tema muy amplio, muy importante que debemos de conocer. La simple palabra de color es una cuestión que desglosa muchas variantes. Y en las siguientes cápsulas, después de hablar de comunicación visual, nos vamos a ir enfocando a hablar acerca de la teoría del color y el uso del color como comunicadores visuales, como fotógrafos, cómo vamos a aprender a usar los colores adecuados, cómo generar contrastes, generar armonías, cómo usar correctamente nuestro círculo cromático y muchas cosas más. Por eso es que empecé con esta parte de elementos visuales y no quise directamente hablar sobre teoría del color, que es el tema a donde quiero llegar poco a poco en esto. ¿Y por qué? Porque una vez tocando este tema, hablar de teoría del color, es comenzar a hablar después en postproducción de correcciones de color. Y hablando de color, vamos a hablar del color en el lenguaje visual. Los colores poseen abundantes cualidades, mediante las cuales se pueden expresar y comunicar numerosos mensajes. Un ejemplo, los colores fríos, como los azules y los violetas, producen sensaciones de tranquilidad y sosiego, al contrario de los colores cálidos como el amarillo, el rojo y el naranja, que transmiten sensaciones alegres de vitalidad. Las gamas de color, los contrastes, la saturación, la luminosidad de los colores son herramientas importantes para expresarnos en la comunicación visual. Nuestro siguiente elemento visual es la textura. La textura nos ofrece información sobre la superficie de los objetos, si es rugosa, lisa, frío, caliente. Es un elemento plástico que tiene cualidades táctiles y visuales. Por su aspecto de composición, las texturas pueden ser de 2 tipos: geométricas, que hacen referencia a módulos compuestos con formas y elementos que se repiten, u orgánicas, que se componen de elementos geométricos y formas arbitrarias. Son estructuras creadas por diferentes agentes naturales.
Dependiendo de su origen, se distinguen en dos tipos: las texturas naturales, las producidas por la naturaleza, y las texturas artificiales, creadas por el ser humano, que pueden imitar a la naturaleza o ser diseñadas. Bien, ahora que conocemos nuestros 4 elementos visuales, que son la forma, la medida, el color y la textura, podemos utilizarlos para generar imágenes de mucha calidad y dejar de ser simples fotógrafos para convertirnos en artistas visuales. Tenemos que recordar que los elementos visuales son la materialización de los elementos conceptuales. Cuando dibujamos en un papel, empleamos una línea visible para representar una línea conceptual. Entonces, de esta manera vamos a ir relacionando los primeros elementos con estos segundos. Y pues espero que les haya quedado clara toda la información. Son elementos muy fáciles de ubicar, que todo mundo conocemos, tal vez simplemente no los hemos intentado poner en práctica, darle un uso adecuado a todos ellos. En las siguientes 2 cápsulas estaremos hablando de los elementos de relación, como ya les mencionaba antes, y la última cápsula hablaremos de elementos prácticos. Estos últimos 2 nos van a ayudar a generar y a crear arte visual de una manera impresionante. Y bueno, amigos, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a la página de Fotógrafos Profesionales de la Ciudad de México, FPCM, donde nos tienen una noticia muy buena para todos nosotros fotógrafos. Agradezco mucho a toda la mesa directiva de FPCM que me ha hecho partícipe de este evento. Y quiero informarles, solamente adelantarles, darles ahí por ahí una pequeña primicia, que es un evento de postproducción fotográfica enorme, donde se unen marcas líderes, donde participa gente muy talentosa y lo mejor de todo, en un costo súper accesible, un evento internacional,